Era un lugar olvidado por el mundo, uno que había caído en el olvido por una razón que nadie osaba mencionar. El convento olvidado, como lo llamaban los pocos que aún sabían de su existencia, se encontraba en lo profundo de un valle remoto, rodeado por montañas que parecían esconderlo de la mirada curiosa. El convento había sido abandonado hacía siglos, o al menos eso pensaban todos los que pasaban cerca sin detenerse para investigar. Yo, sin embargo, no podía resistir la tentación de averiguar qué había pasado en ese lugar. La historia había llegado a mis oídos por accidente, un rumor en una vieja taberna, entre palabras susurradas sobre desapariciones misteriosas. Algo dentro de mí me llamaba, me decía que debía ir, que debía descubrir la verdad detrás de las murmuraciones. La gente del pueblo me advertía. Decían que si alguien cruzaba sus puertas no saldría de nuevo. Pero me sentía atraído como si el convento me llamara. El viaje fue largo. El paisaje se volvía cada vez más sombrío a medida que me iba acercando. El sol parecía estar siempre al borde de ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono rojizo, como si fuera una advertencia de lo que estaba por venir. Finalmente llegué al convento. Sus muros de pie eran altos, envejecidos, cubiertos de musgo y enredaderas. La puerta principal, un gran portón de madera que parecía a punto de caerse, estaba abierta. Entré sin pensarlo 2 veces, impulsado por una mezcla de curiosidad y esa sensación de que había algo más en ese lugar. El interior del convento era aún más desolado de lo que imaginaba. El aire estaba viciado, impregnado de un olor a humedad, a madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, marcas que no podía entender, como si fueran escrituras de un idioma olvidado, tal vez de aquellos monjes que alguna vez habitaron el lugar. A medida que avanzaba, el silencio era absoluto. No había ni un solo sonido, ni siquiera el crujir de la madera o el sonido de mis propios pasos sobre el polvo del suelo. La oscuridad se volvía cada vez más profunda y las sombras parecían moverse con vida propia. De repente escuché un murmullo lejano. Pensé que podría ser mi mente jugando trucos. Era una voz que se filtraba a través de las paredes. «Ayúdame», escuché. Aunque no podía identificar el origen, sabía que venía dentro de algún lugar del convento. Siguiendo el sonido llegué a una sala pequeña, apenas iluminada por la luz que entraba por las grietas de las paredes. En el centro de la habitación había un altar de piedra cubierto con lo que parecían restos de antiguos rituales. El suelo estaba marcado por círculos extraños, símbolos que se repetían con precisión. En el altar estaba un libro. Era de volumen grueso, cubierto por una capa de polvo y telarañas. Su tapa estaba adornada con símbolos, y el brillo oscuro que emanaba de él me atraía, pero sabía que no debía tocarlo. La curiosidad terminó ganándome. Tomé el libro, empecé a hojearlo. El texto hablaba de una antigua orden religiosa dedicada a una deidad olvidada, una entidad que otorgaba poder a aquellos que la adorasen, pero que exigía un precio. La orden había desaparecido al parecer, pero sus seguidores nunca dejaron el convento. En su lugar algo más había tomado su forma, una presencia oscura que vivía dentro de las paredes de piedra. No sabía si llevarme el libro a casa. Estaba meditándolo cuando escuché ruidos de repente. Retrocedí inmediatamente, solo vi una sombra, pero luego la figura comenzó a manifestarse totalmente. Era un monje o lo que quedaba de él. Su rostro estaba cubierto por una capucha medio rota y sus ojos eran 2 vacíos oscuros como huecos del abismo. «¿Por qué has venido?», susurró en un tono gutural. Antes de que pudiera responder, una fuerza invisible me levantó del suelo. El convento comenzó a retorcerse alrededor mío. Corrí como nunca en mi vida. Arrojé el libro al piso en el camino, atravesando pasillos interminables. El aire fresco de la montaña entró de golpe, llenándome de una sensación de alivio y desesperación.
Respiré profundamente, agradecido por haber podido salir. Durante la siguiente semana comencé a dormir mal. No podía quitarme de la cabeza las imágenes del convento, el altar, el libro, el monje de la capucha. Lo peor vino cuando comencé a tener sueños. O tal vez fueron visiones. En ellos estaba de nuevo en el convento, el altar estaba ahí, el monje me llamaba. Me invitaba a entrar nuevamente al convento y aquello estaba afuera, más allá. En esos sueños no podía moverme, no podía gritar, solo sentir su presencia. Al despertar, esa sensación persistía, como si una parte de mí hubiera quedado atrapado en esos pasillos. Intenté todo para olvidarlo, nada funcionaba. Cada vez que intentaba descansar, era lo mismo. Un mes después tuve la sensación de que algo había cambiado. Decidí regresar al convento. Había algo que me decía que si volvía, quizás encontraría alguna pista, algún indicio de lo que realmente ocurrió ahí. Llegué al convento al atardecer, el lugar seguía igual que la última vez. Me dirigí hacia la pequeña sala donde había encontrado el libro, pero algo estaba distinto. La sala estaba vacía, mucho más vacía de lo que lo recordaba. El altar permanecía en su lugar intacto, pero no había ni rastro de las marcas ni de los símbolos que antes parecían estar en las paredes. El libro estaba en su lugar, pero tuve temor de llevármelo conmigo. Desde esa noche mis pesadillas dejaron de ocurrir. No volví a ver al monje ni las sombras en las pesadillas. Lo que sí es que después de regresar y no encontrar nada, y dejar de tener esas pesadillas, el peso sobre mi pecho se alivió. Dejó el tema del convento atrás. Vivía en una casa, un caserón viejo, enorme, de esos que ya desde afuera te dan una sensación rara. Estaba en Francisco Álvarez, un lugar que de por sí ya tiene una vibra de pueblo detenido en el tiempo. Lo alquilé porque era barato y, bueno, necesitaba el espacio. Pero desde el primer día el ambiente se sentía mal, como si la casa respirara sola. Las cosas raras no tardaron en empezar. Todo estaba cerrado, puertas, ventanas, todo. Y aún así sentía ráfagas de viento helado cruzándome la espalda. A veces tan fuertes que ya me volaban los papeles o me paraban los pelos en la nuca. Pero no había corrientes, no había cómo. El viento simplemente aparecía. Después estaban los aparatos, luces que se encendían de golpe, el extractor de la cocina funcionando a los 3 minutos de la mañana. La ducha corriendo agua sola como si alguien estuviera bañándose. Era como si quisieran recordarme que estaba ahí. Como si dijeran, no estás solo. Lo más loco era cuando estaba en la habitación porque ahí se escuchaban pasos. Pasos descalzos, claros. Alguien corriendo en el living, no caminando, corriendo. Como si jugara, como si estuviera provocándome. Lo escuché tantas veces que ya sabía en qué parte del living iba a sonar. Y siempre era de noche. Una vez cayó una consola de videojuegos desde una repisa alta, voló. No es que se deslizó, voló, como si alguien lo hubiese tomado y la hubiera tirado con rabia. Los libros, podía estar leyendo tranquilo y de golpe, ¡bam! Uno salía disparado de la estantería y aún así nunca vi nada. Y algo raro me cuidaba. Yo sé que suena loco, pero lo sentía así. Cada vez que se cortaba la luz, que era seguido porque en Francisco Álvarez se va la luz todo el tiempo, le hablaba. Le pedía que por favor no hiciera nada raro porque en la oscuridad me iba a morir de miedo. Y te juro, nunca hizo nada. Nunca pasó nada durante esos cortes, sin ruidos raros, sin sentir presencia alguna. Era como si supiera que ese era mi límite. Pero había más. No le gustaban los gatos. A los perros sí. Si los perros quedaban encerrados en una habitación, la puerta nunca se abría. Pero si los gatos se quedaban en el living, al rato la puerta parecía abierta de par en par, y ellos ya no querían volver a entrar.
Los tenía que encerrar conmigo en la habitación si quería que se quedaran. Siempre buscaban el rincón más alejado de esa parte de la casa. Y en medio de todo eso, pasaban cosas que parecían casi dulces. Cosas que te hacían pensar que eso no era del todo malo. Como cuando tiraba un papel al piso y al volver estaba en la mesa del living perfectamente acomodado. Una vez un gato rompió una bolsa de basura, tenía retazos de tela, papeles y un paquete de galletas vacío. Yo lo vi, era un completo desastre, pero tenía que irme, perdí el bondi. Me fui sin juntar nada y cuando volví todo estaba recogido. La misma bolsa estaba cerrada como si alguien lo hubiese hecho por mí, pero nadie más tenía las llaves del departamento. Era como vivir con un fantasma que me observaba todo el tiempo, que me conocía, que sabía que podía tolerar, y hasta donde no. Nunca me hizo daño, pero tampoco me dejaba en paz. Y aunque me fui de esa casa hace ya mucho tiempo, hay noches en las que todavía me despierto esperando oír pasos descalzos en el living. De niño siempre me gustó rezar. Era algo que me llenaba de paz, pero con el tiempo algo comenzó a suceder en casa. Recuerdo que de repente una sombra con forma humana comenzó a aparecer con frecuencia en las noches. No era constante, sino de manera irregular. Lo que lo hacía aún más raro es que recuerdo no poder escucharla ni entenderla. Solo podía verla claramente. Esta aparecía por las noches y cada vez que me encontraba con ella, sentí una mezcla de miedo y de desconcierto. Traté de seguir rezando con la esperanza de que si mantenía la fe, esa presencia ya no volvería. Pero no fue así. La sombra seguía llegando y aunque en intervalos erráticos, no dejó de aparecer. Recuerdo como en un intento por obtener algo de paz rezaba por las noches, pero nada cambiaba. La sombra continuaba apareciendo y ya lo que era miedo al principio se convirtió en una molestia. Un buen día, cuando ya no sabía qué más hacer y después de varios días seguidos con lo mismo, algo en mí cambió. Estaba harto de la sombra, de todo lo que estaba pasando y decidí que no rezaría más. De alguna manera sentía que mi fe no me estaba ayudando y solo me atraía más problemas y angustia mental. Sin saber realmente lo que estaba pasando, dejé de creer y rezar. Increíblemente, después de eso, dejó de aparecer esa presencia. Años después, en un cambio radical, comencé a involucrarme con cosas que antes me parecían impensables. Música satánica, alcohol y una adicción a la pornografía que me atrapó con fuerza. A medida que pasaban los años me di cuenta de que mi vida había tomado un rumbo oscuro y que esa rebelión contra lo que sentía que me estaba atormentando en mi niñez había dado paso a algo mucho más destructivo. Me sentía perdido, como si lo que había experimentado en mi infancia hubiera influido en las decisiones que tomé luego. Quizás esa presencia que en su momento percibí como aterrador en realidad había estado tratando de ayudarme, de alejarme de algo peor. Mi relación con la religión y la fe nunca volvió a ser la misma por esa misma experiencia que me dejó con muchas preguntas sin responder. Tal vez lo que viví en mi niñez tenía un propósito que no supe ver en ese momento. Es uno de mis grandes lamentos.